Ni siquiera se sentó. Eso fue lo primero que noté. Scott Holt, mi jefe durante 9 años, estaba de pie junto a mi escritorio cuando volví del baño un miércoles por la tarde. Con las manos en los bolsillos, una postura un poco demasiado relajada. Ese tipo de naturalidad que solo se interpreta como algo malo, cuando has pasado casi una década aprendiendo cómo alguien transmite las malas noticias. Lo dijo sin preámbulos, sin rodeos, sin suavizarlo. Me dijo que la bonificación había sido reclasificada como un incentivo por el rendimiento de la empresa, y que no se me pagaría individualmente. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo. Las mismas palabras, la misma voz monótona, la misma ausencia total de algo que se pareciera al reconocimiento de que estaba de pie frente a una persona con la que había trabajado durante 9 años, diciéndole que $68.000 ya no eran míos. Permítanme retroceder un momento porque necesitan entender quién soy antes de entender lo que él acababa de hacer. Mi nombre es Jenny Cole. Tengo 38 años. He sido gerente senior de desarrollo de negocios en Irongate Facility Solutions durante 9 años. Soy una de las 3 personas en la historia de la compañía que ha cerrado un único acuerdo por encima de los $10 millones. No llegué a ese récord por casualidad. Lo construí cliente por cliente durante la mayor parte de una década, en una industria que no le regala acuerdos a las mujeres que no luchan por cada centímetro. Y yo tenía un acuerdo por escrito, no un apretón de manos, no una promesa verbal, no un entendimiento implícito, sino un anexo firmado a mi contrato de trabajo, refrendado por el propio Scott y el vicepresidente de ingresos, que me garantizaba una bonificación por rendimiento de $68.000 al cerrar cualquier acuerdo empresarial individual por encima de los $25 millones. Yo había cerrado uno por valor de $42 millones. Si ya te estás preguntando cómo alguien pensó que podía simplemente quitarme eso, te estás haciendo la pregunta correcta. Scott deslizó un memorando interno de un párrafo sobre mi escritorio. Lo leí una vez. El lenguaje era casi impresionantemente seco. Decía que el acuerdo con el grupo Dalton había sido registrado como un logro de equipo, y que la estructura de comisiones se había actualizado para reflejar un modelo de cierre colaborativo. Luego dijo la frase que va a ser importante para el resto de esta historia. El acuerdo del grupo Dalton se cerró como una victoria de equipo. La estructura de comisiones refleja eso. Lo miré durante un largo momento. No levanté la voz. No lloré. No le pregunté a qué equipo se refería, aunque quería hacerlo porque no había ningún equipo. Yo prospecté a Dalton sola. Volé a Phoenix 2 veces en mi tiempo libre. Redacté una propuesta de 74 páginas durante un fin de semana festivo, mientras mis hijos estaban en casa de su abuela. Estuve en la sala con su director de operaciones durante 3 horas mientras Scott esperaba en el vestíbulo, porque el director de operaciones había solicitado específicamente que solo yo estuviera presente. Pero no dije nada de eso. Todavía no. Si quieres quedarte para ver esto, y creo que si quieres, adelante, suscríbete. Esta es la historia de lo que sucede cuando le robas a alguien que lo documenta todo. Recogí el memorando. Lo doblé una vez. Lo guardé en mi bolso. Él pensó que estaba reclasificando una bonificación. Lo que realmente hizo fue darme una razón para dejar que el cliente descubriera lo que le pasó a la persona en la que confiaban. Me uní a Irongate a los 29 años. Venía de un puesto por contrato que se había disuelto cuando la empresa perdió a su cliente principal. Tenía 2 hijos menores de 5 años, un salario que apenas cubría la guardería, y absolutamente cero paciencia para empezar de nuevo. Pero era buena en este trabajo, encontrar clientes, interpretar lo que realmente necesitaban, y construir el tipo de confianza que convierte una conversación en un contrato. Eso era real. Así que entré en las oficinas de Irongate, me entrevisté con Scott Holt, y acepté un puesto de ejecutiva de cuentas junior por una cifra que me revolvió el estómago. Me dije a mí misma que era temporal. 9 años después, todavía estaba allí. Esa no es una historia sobre estar atrapada. Es una historia sobre creer en algo que no merecía esa confianza. Irongate se posiciona como una alternativa boutique a los grandes conglomerados de servicios de instalaciones. Servicio personalizado, atención de alto nivel, asociaciones a largo plazo. Ese es el discurso.
Y en los primeros años parecía cierto. Yo era la que realmente lo cumplía. Estaba en la oficina antes de que llegara la mayoría de mis colegas. Devolvía las llamadas de los clientes en menos de una hora, cuando todos los demás las dejaban para la mañana siguiente. Leía cada anexo de contrato antes de firmar cualquier cosa en nombre de un cliente, incluso cuando eso añadía 2 horas a mi tarde de viernes. Trataba las cuentas de otras personas como si fueran mi propio negocio. Scott se dio cuenta pronto, y eso se sentía como una tutoría. Me llevaba a reuniones más importantes. Me pedía mi opinión sobre la estrategia de las propuestas. Tenía una forma de hacerte sentir que te estaban desarrollando, que te estaban viendo. Me llevó años entender lo que realmente estaba sucediendo. Estaba usando mi instinto en salas donde yo no estaba presente y luego se llevaba el mérito. Lo cubrí más veces de las que debería. Hubo revisiones trimestrales en las que el vicepresidente de ingresos preguntaba sobre una estrategia de cliente en particular, y Scott la describía como si fuera idea suya, y yo me quedaba sentada sin decir nada. Me decía a mí misma que era lealtad. Me decía que así funcionaban las organizaciones. Me decía que mi momento llegaría. Me perdí la fiesta del 5º cumpleaños de mi hijo por una emergencia de un cliente, que Scott luego se atribuyó el mérito de resolver. Cancelé un viaje de 4 días, las primeras vacaciones reales que había planeado en 3 años, para volar a una reunión con una cuenta porque Scott se había agendado 2 cosas a la vez y necesitaba a alguien senior para cubrirlo. Redacté una propuesta el 27 de diciembre, sentada en la mesa de mi cocina mientras mis hijas veían películas en la sala, porque la fecha límite del 3 de enero no se movía. No les cuento estas cosas para parecer una víctima. Se las cuento porque quiero que entiendan las matemáticas de lo que di y lo que recibí a cambio. Me pasaron por alto para el puesto de directora de ventas 2 veces. Scott ocupa ese puesto. La primera vez me dijeron que no estaba del todo lista para esa visibilidad. La segunda vez el vicepresidente de ingresos dijo que era demasiado valiosa en mi función actual para moverme en ese momento. Asentí. Volví a mi escritorio. Seguí trabajando. Lo que entiendo ahora, que no entendía entonces, es que ser demasiado valiosa en tu función actual no es un cumplido. Es un sistema que te dice que eres demasiado útil para ser ascendida, porque ascenderte significaría perder lo que actualmente obtienen gratis. 14 meses antes de que Scott me entregara ese memorando, recibí una llamada de un contacto de la industria sobre una empresa llamada el Grupo Dalton, una firma de logística nacional con una enorme presencia, que buscaba un nuevo socio de servicios de instalaciones. Mi contacto pensó que podría valer la pena una conversación. Se lo presenté a Scott. Dijo, suena interesante. A ver qué puedes averiguar. Nunca volvió a preguntar por ello. Nunca hizo una sola llamada. Nunca leyó un solo informe. No hasta que el contrato valía $42 millones. Fue entonces cuando recordó que había sido su idea desde el principio. Déjenme contarles exactamente lo que construí. Porque Scott no podría decírselo. Ni entonces ni ahora. El Grupo Dalton es una empresa de logística nacional. Gestionan almacenes e instalaciones de distribución en 38 estados, más de 4 millones de pies cuadrados de espacio operativo que requiere mantenimiento constante, supervisión de cumplimiento, coordinación de proveedores y soporte de servicios de instalaciones. Durante años habían estado dividiendo ese trabajo entre 6 proveedores regionales diferentes, y les estaba costando de maneras que no siempre eran visibles en una sola factura, pero que aparecían en todas partes. Estándares de servicio inconsistentes, lagunas de cumplimiento entre estados, un equipo de instalaciones que pasaba más tiempo gestionando relaciones con proveedores que las operaciones reales. Querían un solo socio, un único punto de contacto, una solución integrada construida en torno a su exposición regulatoria específica, y querían que durara un mínimo de 5 años. Esa fue la oportunidad que le llevé a la puerta de Scott. Me dijo que la persiguiera, así que lo hice. La primera llamada fue con su vicepresidente de adquisiciones. Profesional, cordial, y casi inmediatamente quedó claro que él no era quien tomaba las decisiones. Me di cuenta de eso en 20 minutos. La verdadera autoridad se sentaba un piso más arriba,
en la oficina de su director de operaciones, Marcus Webb. Solicité una reunión. Tardé 3 semanas en conseguirla. Volé a Phoenix un martes en mi tiempo libre con un billete que luego pasé como gasto. Marcus Webb era exactamente lo que esperaba por todo lo que había leído sobre él. Preciso, directo y profundamente desinteresado en presentaciones que no abordaran sus problemas reales. No le presenté diapositivas. Le hice preguntas durante 45 minutos y tomé notas a mano. Volé a casa esa noche con una idea más clara de lo que Dalton necesitaba que la mayoría de los proveedores obtienen después de 3 rondas de propuestas. Luego me puse a trabajar. La propuesta tardó la mayor parte de 3 meses en construirse adecuadamente y un fin de semana festivo para terminarla. 74 páginas, 3 niveles de servicio con marcos de SLA distintos que diseñé en torno a las obligaciones de cumplimiento específicas de Dalton en sus estados de mayor exposición, estructuras de informes personalizadas, protocolos de escalada, y un modelo de precios que era competitivo sin ser insostenible. Le pedí a un colega que revisara el formato. Todo lo demás era mío. Volví a Phoenix para la segunda reunión. Marcus Webb trajo a su director financiero. Les expliqué la propuesta sección por sección, respondí cada pregunta sin evasivas, y ajusté 2 componentes de precios en el acto cuando plantearon preocupaciones legítimas. Scott no estaba en esa sala. No había sido invitado. Yo no le pedí que viniera, y él no pidió hacerlo. El acuerdo se cerró 6 semanas después. $42 millones, un plazo de 5 años con opciones de renovación que podrían aumentar significativamente el valor total de la relación. Y entonces Marcus Webb hizo algo que no esperaba. Durante la negociación final del contrato, pidió añadir un anexo al acuerdo marco de servicios. Quería una cláusula que me nombrara a mí, Jenny Cole, específicamente como la gerente de relación designada y el punto de contacto principal durante la vigencia del acuerdo. No como una nota interna de Irongate, no como una preferencia, sino como una condición contractual. Sus palabras exactas cuando me lo explicó en privado antes de que se finalizara el papeleo, fueron estas: no estamos comprando una empresa, Jenny. Te estamos comprando a ti. Hice que el anexo quedara documentado. Firmé una copia. La guardé. También guardé cada correo electrónico del hilo de Dalton, desde hacía 14 meses. Cada borrador de propuesta, cada registro de llamadas, las notas de ambos viajes a Phoenix, el acuerdo marco de servicios firmado con el anexo adjunto. Guardé todo organizado y con copia de seguridad. No porque anticipara que lo necesitaría, sino porque así es como siempre he trabajado. La documentación no es paranoia. Es profesionalismo. He mantenido registros como este desde mi primer año en esta industria. Así que cuando Scott deslizó ese memorando sobre mi escritorio y me dijo que el acuerdo de $42 millones era una victoria de equipo, había 2 cosas que él no sabía. No sabía que el acuerdo marco de servicios tenía mi nombre como una obligación contractual, no como una cortesía. Y no sabía que Marcus Webb, el hombre que me había incluido en ese contrato, aún no tenía idea de que a la persona en la que confiaba le estaban robando el miércoles antes del día de pago. Estaba a punto de enterarse. 3 días después del memorando, Scott envió un correo electrónico a toda la empresa, con copia al vicepresidente de ingresos, al director financiero y a la asistente ejecutiva que reenvía todo a todos los que importan. El asunto decía: celebrando una gran victoria para el equipo de Irongate. Lo leí en mi escritorio a las 8:14 de la mañana, con una taza de café que ya no quería. El correo electrónico felicitaba a toda la empresa por el cierre exitoso de la asociación con el grupo Dalton. Lo describía como un logro histórico que representaba lo mejor de lo que Irongate hace. Hablaba de trabajo en equipo, visión estratégica y el compromiso de la empresa con el servicio a nivel empresarial. Mi nombre no aparecía ni una sola vez. Había una fotografía incrustada en el correo. Había sido tomada en lo que parecía ser una cena de liderazgo, en un restaurante que no reconocí, una mesa con copas de vino y el postre de celebración de alguien. Scott estaba en el centro de la imagen, dándole la mano a un hombre que nunca había visto antes. Todos en la mesa sonreían. No me habían invitado a esa cena. No me habían dicho que iba a ocurrir. Yo no estaba en la fotografía, porque nunca había estado en la sala.
Leí el correo 2 veces. Luego cerré mi portátil. Quiero ser honesta con ustedes sobre cómo se sintió eso, porque no creo que enfadada lo describa del todo. No era una ira ardiente. Era esa sensación fría y clarificadora que tienes cuando algo que sospechabas, pero te negabas a creer, finalmente se confirma por escrito con una lista de destinatarios en copia. Le había dedicado 14 meses a ese acuerdo. Le había dedicado 9 años a esa empresa. Y el registro oficial de lo más grande que había logrado se había escrito como si yo no hubiera estado allí en absoluto. Esa tarde Scott me llamó a su oficina. Se sentó detrás de su escritorio como siempre hace cuando quiere parecer un superior, ligeramente reclinado, muy cómodo, muy al mando. Me dijo que dado que la cuenta de Dalton ahora estaba bajo gestión ejecutiva, mi rol en adelante se centraría en cuentas regionales más pequeñas. Mejor alineación con la cartera, dijo. Gestión más apropiada del ancho de banda. Luego usó la frase que nunca olvidaré. Realmente se adapta mejor a tu estilo de relación. Ahí estaba. Una degradación en todo menos en el nombre, entregada con una sonrisa y disfrazada de cumplido a mis habilidades interpersonales. Sin nuevo título, sin ajuste salarial para reconocer el cambio. Sin explicación de lo que gestión ejecutiva significaba realmente o a quién incluía. Solo una sonrisa y una puerta que se cerraba silenciosamente sobre los 9 años que había pasado construyendo lo que él ahora llamaba suyo. Todavía sonreía cuando hice mi pregunta. Mantuve mi voz completamente nivelada. Dije, ¿seguiré teniendo acceso a los archivos de Dalton para fines de transición? Él dijo, sí, por supuesto. Asumió que preguntaba por qué iba a ayudar a transferir la cuenta de manera limpia. Asumió que iba a pasar las siguientes semanas documentando todo lo que sabía sobre la relación, para que otra persona pudiera intervenir y beneficiarse de mi trabajo. No tenía la menor idea de por qué estaba preguntando realmente. Dije, gracias. Me levanté. Salí de su oficina, caminé por el pasillo hasta el baño, y me quedé de pie frente al lavabo durante aproximadamente 40 segundos. Miré mi propio reflejo. No lloré. No hice ningún sonido. Luego volví a mi escritorio, abrí mi portátil y busqué el acuerdo marco de servicios de Dalton. Fui directamente al anexo. Lo leí una vez. Mi nombre estaba allí exactamente como lo recordaba. Vinculante, claro, completamente desconocido para el hombre que en ese momento me reasignaba a cuentas regionales. Ese fue su primer error, pensar que yo simplemente les ayudaría a hacer la transición de lo que yo había construido. El segundo error fue sonreír mientras lo decían. No hice nada dramático esa noche. Fui a casa. Hice la cena. Ayudé a mi hija menor con un proyecto escolar sobre ecosistemas, mientras la mayor terminaba sus deberes en la mesa de la cocina. No les dije que algo andaba mal. Me senté con ellas hasta que se fueron a la cama. Y luego me senté sola en la mesa de la cocina durante un rato. Y pensé con mucho cuidado en lo que realmente tenía, no en lo que sentía, sino en lo que tenía. Hay una diferencia. Los sentimientos no me iban a llevar a ninguna parte. La documentación sí. Pasé los siguientes 4 días haciendo lo que más tarde describí a mi abogada como una auditoría silenciosa, un recuento completo de todo lo que había construido, todo lo que me pertenecía y todo lo que estaba por escrito. No me apresuré. No le dije a nadie en la oficina lo que estaba haciendo. Llegaba, hacía mi trabajo, era profesional y discreta, y usaba mis horas de almuerzo y mis tardes para revisar cada documento relacionado con la relación de Dalton o mi contrato de trabajo. Empecé con el acuerdo marco de servicios. Leí el contrato completo, las 94 páginas, por segunda vez en mi carrera. Lentamente, esta vez mirando cada cláusula en lugar de solo las que había marcado durante la negociación. El anexo estaba en la página 87. Estaba claramente redactado. Me nombraba por mi nombre completo y cargo como la gerente de relación designada y único contacto principal autorizado durante la vigencia del acuerdo. Había sido firmado por Marcus Webb, refrendado por el vicepresidente de ingresos de Irongate y fechado 6 semanas antes. No era una preferencia ni una nota de cortesía. Era una condición contractual vinculante.
Fotografié esa página con mi teléfono personal. Luego fotografié la página de firmas. Luego saqué mi contrato de trabajo. El anexo estaba exactamente donde lo había archivado, en una carpeta que guardaba en casa en lugar de en los servidores de la empresa. Un hábito que desarrollé hace años para los documentos financieros personales. Leí la cláusula relevante 2 veces. Era inequívoca. Una bonificación por rendimiento de $68.000, pagadera dentro de los 30 días posteriores al cierre de cualquier acuerdo empresarial individual con un valor contractual superior a los $25 millones. Sin umbral de equipo, sin excepción de cierre colaborativo, sin ninguna cláusula que permitiera que un memorando de un supervisor directo anulara un anexo refrendado. El memorando de reclasificación de Scott no tenía validez legal. Era un trozo de papel que él había escrito y me había entregado, y no significaba nada frente a un acuerdo firmado. Llamé a una abogada laboral a la mañana siguiente. No buscaba presentar una demanda. Buscaba entender mi posición antes de hacer cualquier otra cosa. Ella confirmó lo que ya sospechaba. La bonificación se me debía contractualmente. El memorando no era una modificación válida de un acuerdo firmado, y yo tenía bases sólidas para exigir el pago y llevar el asunto por la vía formal si fuera necesario. Me dijo que documentara la conversación con Scott sobre el memorando y que guardara un registro de cualquier comunicación adicional sobre la bonificación. Ya tenía ambas cosas. Durante los siguientes 3 días, reuní todo en un único paquete organizado en mi portátil personal, el hilo completo de correos electrónicos de Dalton, los itinerarios de los 2 viajes a Phoenix, los borradores de la propuesta con marcas de tiempo, los registros de llamadas, las notas de las reuniones, el acuerdo marco de servicios firmado, el anexo y el anexo de mi contrato de trabajo. Hice esto en mi dispositivo personal, durante el almuerzo, lejos de la red de la oficina. No eliminé nada de los servidores de la empresa. No borré un solo archivo de los sistemas de Irongate. Simplemente me aseguré de que todo lo que yo había redactado, todo lo que había negociado, y todo lo que llevaba mi nombre, tuviera una copia en un lugar al que Scott Holt no pudiera acceder. Y entonces me di cuenta de algo que había estado ignorando durante 3 días. La asistente ejecutiva de Marcus Webb me había enviado un correo electrónico 6 días antes, a mi dirección de Irongate, pidiendo programar la llamada formal de incorporación para la cuenta de Dalton. No había respondido. Había estado esperando a ver qué haría Scott con la cuenta antes de decir algo. Ahora sabía exactamente lo que había hecho. No iba a responder desde mi dirección de trabajo. Abrí mi correo personal. Escribí 6 frases directamente a Marcus Webb. No a su asistente, a él. Le dije que esperaba que el cierre del contrato hubiera ido bien por su parte, que quería conectar brevemente antes de que el proceso de incorporación avanzara, y que estaba disponible a su conveniencia para una llamada de 20 minutos. Le di mi número de móvil personal. No di ninguna explicación de por qué escribía desde una cuenta personal. No era necesario. Me llamó a la mañana siguiente a las 8:47. Tomé la llamada en mi coche aparcado en el nivel más bajo del garaje de la empresa, donde la señal era débil pero la privacidad era total. Era un miércoles, exactamente una semana después de que Scott se parara junto a mi escritorio y me dijera que $68.000 ya no eran míos. Marcus Webb no empezó con una charla trivial. Dijo: Jenny, voy a ser directo contigo. Mi equipo intentó programar la llamada de incorporación a través de la línea principal de Irongate ayer. Les dijeron que te habían movido a una cartera diferente y que la cuenta de Dalton se transferiría a un nuevo contacto. Hizo una pausa. Un tal Brian Siot. Mantuve mi voz serena. Dije: entiendo. Él dijo: nuestro contrato tiene tu nombre. Quiero entender qué está pasando. Pensé en cómo responder a eso durante aproximadamente 2 segundos. Ya había decidido que no iba a mostrar angustia en esta llamada. No iba a acusar a Scott por su nombre. No iba a posicionarme como una víctima, porque ya no lo era. Le dije 2 cosas. Primero, que seguía empleada en Irongate hasta esa mañana.
Segundo, que no estaba en posición de hablar sobre las decisiones internas de la empresa respecto a las cuentas, pero sí podía confirmar que el anexo del acuerdo marco de servicios que él había solicitado durante las negociaciones del contrato era un documento vinculante, y que si tenía alguna preocupación sobre si se estaban cumpliendo sus términos, le animaba a que planteara esas preocupaciones directamente a la alta dirección de Irongate. Eso fue todo lo que dije. 6 frases tranquilas, factuales y perfectamente dirigidas. No necesité decir nada más. Marcus Webb no es un hombre que necesite que le expliquen las cosas con detalle. Es exactamente por eso que su empresa vale lo que vale. Me dio las gracias, dijo que apreciaba la llamada y que se pondría en contacto. La llamada duró 11 minutos. Lo que sucedió después, no lo vi directamente. Lo reconstruí a partir de 2 colegas que me enviaron mensajes de texto esa misma tarde, por separado, con 40 minutos de diferencia, porque en el edificio las cosas se movían rápido y la gente que me apreciaba quería que lo supiera. El director financiero de Webb envió un correo electrónico al director financiero de Irongate a las 2 horas de nuestra llamada. El asunto, según me contaron, era directo. Una solicitud de confirmación por escrito de que los términos del acuerdo marco de servicios de Dalton, específicamente el anexo del gerente de relación, se estaban cumpliendo en su totalidad. Luego Webb llamó personalmente al vicepresidente de ingresos, no a Scott. Se saltó a Scott por completo, lo que ya contaba su propia historia. Pidió una aclaración sobre la transición de la cuenta y una confirmación explícita de que Gene Cole seguiría siendo el contacto principal de la relación, como se estipulaba en el acuerdo firmado. El vicepresidente de ingresos, un hombre llamado Gerald Fass, que había refrendado el anexo de mi contrato de trabajo y aparentemente nunca había leído el acuerdo marco de servicios de Dalton con suficiente atención como para saber que mi nombre estaba en él, buscó el contrato mientras Webb todavía estaba al teléfono. Leyó el anexo, y luego llamó a Scott. No estuve en esa conversación. No sé exactamente qué se dijo. Lo que sí sé es lo que pasó después, el correo electrónico de celebración para toda la empresa que Scott había enviado 3 días antes fue eliminado silenciosamente de la bandeja de entrada compartida al final del día. A Brian Siott, me dijeron, le llegó un mensaje diciéndole que detuviera toda actividad relacionada con Dalton hasta nuevo aviso. A 2 personas del equipo empresarial se les pidió que localizaran los archivos originales de la propuesta de Dalton y confirmaran la propiedad de la documentación. Esos archivos tenían mi nombre en cada página. A las 4:52 de esa tarde, una invitación de calendario llegó a mi bandeja de entrada, enviada por la directora de Recursos Humanos de Irongate. La reunión estaba programada para la mañana siguiente a las 9. El título de la invitación eran 4 palabras: reunión de revisión de contrato laboral. No una puesta al día. No una actualización de equipo. Una revisión de contrato laboral. Acepté la invitación. Reenvié la confirmación a mi abogada con una nota de una línea: es mañana a las 9. Te llamo después. Luego volví a mi escritorio y terminé el resto de la tarde como si fuera cualquier otro miércoles. Porque lo bueno de pasar 4 días poniendo tu documentación en orden en silencio, es que para cuando la otra parte empieza a entrar en pánico, tú ya estás muy tranquila. La empresa estaba en modo de reacción. Yo llevaba una semana en modo de preparación. Llegué a las 9 en punto. No llegué antes. No llegué ansiosa. Había dormido 6 horas, preparado el desayuno para mis hijos, los había dejado en la escuela y me había parado a tomar un café de camino. Para cuando entré en la sala de conferencias del 3er piso, llevaba despierta 2 horas y media, y me sentía completamente serena. La sala me lo dijo todo antes de que nadie hablara. Sentados a la mesa estaban Janet Oay, la directora de Recursos Humanos, Gerald Fass, el vicepresidente de ingresos, jefe de Scott, el hombre que había refrendado el anexo de mi contrato hacía 18 meses y aparentemente había olvidado que existía hasta que Marcus Webb se lo recordó, y una tercera persona que reconocí de las reuniones legales anuales de la empresa. Un asesor externo, su nombre era Paul Dreher. Tenía un bloc de notas amarillo delante de él, y aún no había escrito nada. Scott no estaba en la sala. Esa ausencia se sintió, silenciosa pero completamente. Lo noté, no dije nada y tomé mi asiento. Gerald Fass abrió la reunión. Describió la situación como un fallo de comunicación.
Sus palabras pronunciadas con la calma practicada de un hombre que ha manejado conversaciones difíciles durante mucho tiempo. Dijo que la empresa quería arreglar las cosas. Dijo que valoraban profundamente mis contribuciones y mi relación con la cuenta de Dalton. Dijo que el pago de la bonificación había sido revisado y sería procesado de inmediato. Luego me ofreció la reincorporación como contacto principal en la cuenta de Dalton, con la propiedad total de la cuenta en adelante. Escuché todo sin cambiar mi expresión. Cuando terminó, dije gracias. Luego saqué de la carpeta que había traído un único documento y lo puse sobre la mesa, el anexo de mi contrato de trabajo. Lo dejé de cara a Gerald Fass, para que pudiera leerlo sin tener que cogerlo. Les dije que había estado en contacto con una abogada laboral tras el memorando de reclasificación de la bonificación que había recibido la semana anterior, y que quería confirmar que el pago sería procesado y documentado por escrito antes del cierre del día de hoy. No como una amenaza, sino como una condición para considerar el asunto resuelto. Paul Dreher escribió algo en su blog de notas. El ambiente en la sala había cambiado. Habían entrado esperando alivio una empleada agradecida que aceptaría la corrección, absorbería la lección sobre cómo funcionan las organizaciones y volvería a su escritorio. Estaban recalibrando en tiempo real. Gerald Fass asintió. Dijo que el pago se confirmaría por escrito antes de las 3. Entonces les comuniqué que renunciaba, con efecto en 30 días, según lo permitido por los términos de mi contrato de trabajo. No iba a presentar una demanda legal más allá de la bonificación ya adeudada. No iba a ir a la prensa. No iba a enviar un correo electrónico a toda la empresa. Simplemente estaba ejerciendo mi derecho a irme profesionalmente con el preaviso adecuado, y quería que esa decisión también quedara registrada por escrito. El silencio que siguió duró unos 4 segundos. Pareció más largo. Gerald Fass se inclinó hacia adelante. Me dijo que no querían perderme. Dijo que la empresa reconocía que esta situación se había manejado incorrectamente y que querían hacer un cambio estructural. Me estaba ofreciendo el puesto de directora de ventas. El puesto que Scott había ocupado durante 6 años me lo estaban ofreciendo en una mesa de conferencias, un jueves por la mañana, sin preparación y sin términos por escrito. Dije que lo apreciaba. Añadió un aumento salarial del 30% y la propiedad total de la cartera empresarial. Le dije que consideraría ambas ofertas y respondería por escrito en un plazo de 48 horas. Esa fue mi respuesta. Ni sí, ni número 48 horas y por escrito, lo que comunicaba claramente que no iba a tomar ninguna decisión en esa sala, a su ritmo, en sus términos. No esta vez. Salí del edificio a las 9:51. Llamé a mi abogada desde el aparcamiento. Me confirmó que la bonificación sería exigible, tal como habíamos hablado. A las 3:08 de esa tarde, recibí una confirmación de pago por escrito. A las 3:44, los $68,000 se abonaron en mi cuenta. Me senté en mi coche por un momento cuando llegó la notificación. No me sentí triunfante. Sentí algo más tranquilo que eso, como una puerta que se cierra sobre una versión de mí misma que había esperado demasiado tiempo a que las cosas fueran justas. Scott renunció esa misma mañana. Un colega lo confirmó con un mensaje de texto alrededor del mediodía. 3 frases sin más detalles que le habían pedido que se fuera, citando un problema de cumplimiento contractual relacionado con el acuerdo marco de servicios de Dalton. Eso fue todo. Sin salida dramática, sin declaración pública. Simplemente se había ido. Era todo lo que se merecía. No acepté la oferta de directora de ventas. Le envié a Gerald Fass un correo electrónico redactado profesionalmente dentro de mi plazo de 48 horas, agradeciéndole la oferta y declinándola. No di una larga explicación. Dije que el puesto no era el adecuado en este momento y que esperaba completar mis 30 días restantes con el mismo estándar que siempre había mantenido. Respondió en menos de 1 hora. Dijo que lamentaba verme marchar. Le creí, de la manera en que crees a alguien que solo se da cuenta de lo que algo valía después de que ya se está yendo. Mis últimos 30 días en Irongate fueron discretos en la superficie. Hice la transición de cada cuenta de la que era responsable. Documenté historiales de clientes, marqué asuntos pendientes, organicé archivos.
Fui minuciosa porque la minuciosidad no es algo que enciendo y apago dependiendo de quién se lo merezca. Es simplemente mi forma de trabajar. No dije nada públicamente sobre lo que había pasado. Ni en LinkedIn, ni en mi entrevista de salida más allá de lo factual, ni a los colegas que preguntaban con ese tono cuidadoso particular, que significa que ya saben más de lo que aparentan. Dejé que el trabajo hablara. Dejé que la salida hablara más alto. 3 conversaciones con Marcus Webb siguieron a mi marcha de Irongate. Inicié la primera profesionalmente para hacerle saber que había dejado la empresa y para asegurarme de que tenía lo que necesitaba para la transición de la cuenta por parte de Irongate. Escuchó, me dio las gracias y luego dijo algo que me sorprendió solo por su franqueza. Me preguntó si había considerado trabajar por mi cuenta. Le dije que estaba abierta a ello. La segunda conversación fue exploratoria. Me preguntó sobre el tipo de trabajo que aceptaría, cómo estructuraría una relación con un cliente, cuál era mi disponibilidad. No estaba charlando. Estaba realizando una evaluación silenciosa, de la misma manera que lo había hecho durante nuestra primera reunión en Phoenix. Haciendo preguntas, tomando nota, decidiendo si lo que veía coincidía con lo que necesitaba. La tercera conversación fue una reunión de propuesta por videoconferencia, 45 minutos, solo nosotros dos. Presenté un resumen de capacidades de una página y una estructura de servicios que había construido durante mis últimas semanas en Irongate, en mi propio tiempo, en mi propio dispositivo. Una sociedad de responsabilidad limitada que había registrado 2 semanas antes de que se finalizara mi renuncia, un acuerdo estándar de servicios de consultoría, una tabla de tarifas, y un alcance de trabajo diseñado específicamente para el tipo de gestión de relaciones que Dalton necesitaba. Había construido la arquitectura de este negocio durante 9 años en la empresa de otro. Simplemente nunca había tenido una razón para usarla para mí, hasta que Scott me dio una. La empresa de Webb se convirtió en mi primer cliente. El acuerdo fue un contrato de asesoría anual de $280,000, con una cláusula de rendimiento que podría llevarlo a $400,000, dependiendo de los resultados de la cuenta durante el año del contrato. Estaba gestionando la misma relación que siempre había gestionado, la que Marcus Webb había confiado en mí para mantener, excepto que ahora la mantenía para mí misma. A los 60 días de mi salida de Irongate, 2 personas me siguieron. Una asociada de desarrollo de negocios junior a la que había tutelado durante 3 años. Inteligente, cuidadosa, exactamente el tipo de persona que aprende rápido si alguien se toma el tiempo de enseñarle. Y una coordinadora de propuestas que había trabajado en los materiales de Dalton conmigo y conocía la cuenta casi tan bien como yo. Las incorporé como contratistas. No creé una empresa para demostrarle algo a Scott o a Irongate. La creé porque había un trabajo real que hacer, y yo era la persona adecuada para hacerlo. Y finalmente no había nada que me impidiera hacerlo para mí misma. 6 meses después de salir de esa sala de conferencias del 3er piso, recogí a mi hija de la escuela un jueves por la tarde. No un viernes, no un fin de semana, un jueves a las 3:15 en la fila de recogida con todos los demás padres, bajo la luz de octubre. Se subió al asiento trasero y me habló de una niña de su clase que había ganado un concurso de dibujo. Y la escuché durante todo el camino a casa, y no pensé en un solo correo electrónico pendiente. Pensé en una tarde de miércoles. Un memorando deslizado sobre un escritorio. Un hombre que no se levantó al dar malas noticias, porque no pensó que le costaría nada. Ya no siento rabia cuando pienso en ello. Siento claridad. Lo que pasa con subestimar a alguien, es que solo funciona hasta que esa persona deja de permitírtelo.